¿Por qué echaron suerte sobre las vestiduras de Jesús? Bueno, este acontecimiento lo vemos justamente en el momento de la crucifixión, pero vamos a leerlo desde las Escrituras. Vámonos a ir a Juan 19, 23, 24 y dice: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Muy interesante. Sabemos que este proceso romano se hacía cada vez que alguien era llevado al juicio o al castigo al que era condenado, y los soldados romanos se les permitía, como una forma de compensación por la labor, quedarse con las pertenencias de esa persona. Por eso cada uno elegía pues lo único que traía Jesús, que era su propia ropa. La túnica que llevaba, curiosamente, era de una sola pieza. Se cree que fue tejida en un telar vertical, ya que antes las túnicas eran formadas por 2 cuadrados unidos entre sí, y esta era de una forma circular de una sola hechura. Por eso lo hacía un poco más costoso, ya que hecho en el telar, el tiempo y la situación con la que se podría manifestar era lo que ellos valían o veían el valor de esa prenda. Ahora bien, una cuestión muy interesante es que aquí mismo Juan revela que es para que se cumpliera la escritura. Esa parte concordante la podemos ver justamente en todo el Salmo 22, varias partes interesantes que sucedieron. La parte en la que él menciona es la de justamente el Salmo 22, y vamos a ir para allá. Es en el Salmo 22, 18, y dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hay una situación muy interesante, y es que justamente el Salmo 22, recordemos que los salmos eran un compendio de canciones de varios sentimientos, desde enojo, tristeza, alegría y demás. Inclusive eran relatos de la propia vida del rey David. En este momento podemos ver que en el Salmo 22 no solamente se relata que se echaron suerte sobre los vestidos, sino que se relata una persecución donde justamente pues David sufre situaciones muy interesantes, muy parecidas a Jesús. Vemos en David inclusive la personificación de lo que pasa en Jesús. Esto también era muy común en la forma referencial bíblica, ya que sabemos que Jesús aparece en todo el Antiguo Testamento, dando una cuestión vivencial en las personas, como lo es en este caso en David, o por ejemplo en Jonás, viviendo en carne propia lo que sucedía, o por medio de profecías justamente como la de Isaías 53, de forma hablada o por revelación. Así que incluso los mismos personajes experimentaron cosas que vemos en Jesús, y una de ellas fue esa persecución que sufrió David. Se cree justamente que el relato es vamos a irnos a 1 Samuel 23, 28, y dice: y volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. En esta situación podemos ver aquí en este libro de Samuel escribir cuando tenían rodeado a David, cuando ya lo iban a capturar. Inclusive la misma escritura no lo dice, pero ya no había salida y salvación. Mismo relato que concuerda con el Salmo 22. Inclusive se cree que lo llegaron a capturar, lo dieron por muerto y lo dejaron abandonado, creyendo que obviamente pues ya estaba humillado, deshecho y demás, y que no se percataron o no se tomaron el tiempo de ver si el trabajo realmente estaba realizado, porque llegaron los filisteos y tuvieron que partir. En este momento vemos a David siendo perseguido, humillado, pues obviamente hallado con lesiones en las manos y en los pies, y obviamente pues se llevaron también sus vestidos, y también siendo la ropa real pues tenía un valor, y todo fue justamente sustentado. Sin embargo, el rey David siguió vivo. Por eso se cree que ese salmo era la historia completa de lo que vimos en el libro justamente de Samuel. Ahora bien, una situación muy interesante aquí es el juego de azar, y es el tema central de echar suerte sobre la ropa de Jesús.
Nosotros inclusive somos muy adeptos a creer que el azar tiene una situación que explica una causa. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo. El azar por sí solo no tiene una causa en realidad, como por ejemplo, si tú lanzaras una moneda, que sería la forma actual de echar suertes, tú preguntarías cuál es la probabilidad, y estamos hablando de probabilidad, de que cayera ya sea cara o cruz. En este momento entonces tú me dirías que 50% de cada una. Sin embargo, esa probabilidad, si yo conociera todas las variables que intervienen desde el peso de la moneda, la fuerza con la que es lanzada, todas las situaciones particulares, y yo lanzara la misma moneda con esas situaciones particulares 1000 veces caería el mismo resultado. En este momento entonces lo que hace el azar es formar un desconocimiento sobre las causas, atribuyéndolas a algo que no conocemos, pero la ignorancia no hace pensar que no exista una causa en particular. Es como cuando, por ejemplo, algunas personas agnósticos ateas dicen que cómo fue creado el universo, ellos lo atribuyen a una cuestión azarosa. Sin embargo, la cuestión del azar es que no podría existir nada de donde no hay nada, o podría existir algo pues de donde hay algo, pero no podría existir justamente nada de algo o algo de nada. En este momento entonces podemos entender que el azar realmente es nuestro desconocimiento, pero que no tiene una situación de atribución directa al poder causal sobre las cosas. Inclusive esta parte de echar suertes la vemos repetidamente en la Biblia. Inclusive una historia muy interesante fue la de Jonás. Enfrente de él, ellos creyeron que echando suertes iban a tener esa forma de decidir. Sin embargo, debemos de recordar algo muy interesante, y es la completa soberanía de Dios sobre todo lo que sucede, inclusive sobre todos nosotros. Si no, ¿cómo explicarían que inclusive echando suertes siempre cayera la suerte en algún tipo de lado o situación o atribución, como lo vemos en varios libros? Esa parte del azar era enfrente para demostrar, aquí nada es por casualidad. Ustedes creen que todo fue azaroso, pero fue realmente por mí, porque no estaba yo en una autocreación en el inicio, yo estoy en una autoexistencia porque no tengo inicio ni fin. Y en ese momento ustedes deben de entender que lo que están haciendo es incluso minúsculamente sin bases fundamentales por su ignorancia, pero la realidad es esta. Nos quería mostrar algo más allá, y es justamente el control soberano que tiene Dios por sobre todas las cosas, por sobre criaturas con libre albedrío, lo cual es todavía inclusive más impresionante, porque siendo criaturas con una libre decisión, Dios mantiene un control soberano sobre todos nosotros, no dejando pasar ningún tipo de detalle. En ese momento, inclusive la misma exacerbación que vemos visualmente sobre todas las cosas podría hablarnos de una revelación, sin necesidad de leer las escrituras, sin necesidad de nada del estilo, sino que la misma naturaleza, lo visual, se revela en la manifestación de la existencia de un Dios inteligente, un Dios superior, un Dios que existe, un Dios que no tiene inicio y el fin, con el solo hecho de observar y analizar todas las cosas naturales, nuestro cuerpo, el cielo, los animales, las plantas. En ese momento podemos entender que la misma negación de desconocer las causas, inclusive en algo tan trivial como el azar, no nos hace que no exista una causa subyacente. Realmente es una parte de no lo sé, desconozco, pero yo no puedo atribuir a las cosas al azar porque nada es azaroso. En el momento que tú lo entiendas, entonces toda la visión cambiará. Entenderás que existe un Dios vivo, que no solamente se manifiesta a través de las escrituras, sino a través de todo lo que nos rodea, de todo lo que somos. Entonces, ¿cómo podrías explicar todo lo que sucede de forma lógica, de forma científica? Esta es la explicación, porque existe un Dios con una inteligencia superior que ha creado
todo lo que conocemos en este momento. Entonces también pudiendo hacer esta parte objetiva, podemos entender y acercarnos hacia su palabra, porque bíblicamente nos ha dejado ese relato. Inclusive el relato de David ocurrió 1000 años antes de que llegara Jesús. Ha sido maravilloso que una persona, si fuera solamente una persona, subsistiera su historia, todo el legado hasta el día de hoy. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con personajes como Alejandro Magno? En el momento que estuvo vivo Alejandro Magno, todos creían en lo que hacía Alejandro Magno, pero el día de hoy, ¿quién cree en lo que hace Alejandro Magno? Pues nadie, porque Alejandro Magno murió hace muchos años y en este momento Jesús sigue siendo esa figura vívida, esa figura que está ahí, pero es justamente porque se trata del mismo Dios hablándonos a todos, a ti y a mí, y queriéndonos decir la verdad. Pues que estamos negándonos a ellos con excusas como el azar, como excusas como que todo fue casualidad y que todo lo que pasa es casualidad. Somos nosotros. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho, tienes que ir así como estás a Él para que encuentres la verdad, para que encuentres la luz, para que encuentres libertad, verdadera libertad, no la que creemos al elegir tontamente por sobre nuestros gustos y demás. Ahí, solamente ahí, en la compañía de Dios, podrás darte cuenta de muchísimas cosas, no lo olvides. Te ama así como estás, te ama así como eres, te ama así tal cual, así que ve a Él así tal cual, platica, lleva una relación con Él, empieza a hablar con Él, ora, lee las escrituras, acércate a Él, empieza a entender justamente muchas cosas sobre ti y Él se manifestará. Él es un Dios vivo que quiere que lo conozcas. El problema nunca ha sido Él, siempre hemos sido nosotros los que nos hemos alejado, así que recurre a Él y obtén la verdad, obtén que se te caiga esa venda de los ojos. No lo olviden, Dios los ama mucho.